Un grupo de alpinistas que exploraba el Aconcagua, la montaña más alta de Sudamérica, situada en Argentina, hizo un descubrimiento asombroso. Entre el hielo del glaciar encontraron una cámara fotográfica de 35 milímetros con 24 fotos en su interior, junto con otros objetos personales. Lo que no sabían es que se trataba de los restos de una expedición trágica que ocurrió hace medio siglo, y que se cobró la vida de Janet Johnson, la dueña de la cámara, y John Cooper, dos alpinistas estadounidenses que intentaron alcanzar la cima, pero que murieron en extrañas circunstancias. La historia comienza cuando una expedición partió de Portland, Oregón, el 19 de enero de 1973, con 8 integrantes del club de montañismo Mazamas. Johnson era una maestra de escuela y una experimentada escaladora, que había ascendido a más de 50 montañas de más de 4.000 metros en Colorado y otras partes del mundo. Cooper era un ingeniero de la NASA que había trabajado en las misiones Apolo a la Luna. Ambos tenían 36 y 37 años respectivamente. El objetivo era alcanzar la cumbre del Aconcagua por la ruta de los polacos, una de las más difíciles y peligrosas. Después de varios días de aclimatación y de superar algunos contratiempos, como la pérdida de parte del equipo y la deserción de 3 miembros, el grupo llegó al campamento de altura a 6.100 metros el 29 de enero. Al día siguiente, decidieron hacer el intento final, dejando la mayor parte de sus pertenencias en el campamento, incluyendo las bolsas de dormir, las estufas y las cámaras. Solo Johnson se llevó la suya, una Nicomat de 35 milímetros, con la que tomó varias fotos durante el ascenso. Sin embargo, las cosas se complicaron rápidamente. El clima se deterioró, el viento se intensificó y la temperatura bajó. Algunos de los escaladores empezaron a mostrar signos de mal de altura, como confusión, desorientación y alucinaciones. Otros sufrieron congelaciones y agotamiento. Solo 4 de ellos lograron llegar a la cumbre, pero no pudieron disfrutar mucho de su logro, pues tenían que regresar antes de que anocheciera. Según una de las versiones, en el camino de vuelta se separaron en 2 grupos, uno formado por el líder de expedición y otro alpinista, y otro por Johnson y Cooper. Clinch y su compañero lograron regresar al campamento de altura, aunque con dificultad. Allí se encontraron con otros 2 miembros que habían bajado antes. Los 4 esperaron a Johnson y a Cooper, pero estos nunca llegaron. Al día siguiente, 31 de enero, los 4 supervivientes decidieron bajar a buscar ayuda, dejando una nota en una carpa para Johnson y Cooper, en caso de que regresara. La nota decía: "Estamos bajando, no podemos esperar más, lo sentimos. Hay comida y estufas en la carpa. Buena suerte". Johnson y Cooper nunca leyeron esa nota. El cuerpo de Cooper fue encontrado a 300 metros de su compañera en noviembre de 1973. Por su parte, Johnson fue recuperada el 9 de febrero de 1975. Ambos estaban aproximadamente a 6.200 metros de altura cerca del glaciar de los polacos. Los hallazgos fueron perturbadores. Johnson tenía el rostro lesionado, 3 heridas en la cabeza y una piedra sobre su cuerpo, en medio de un campo de hielo. Su brazo izquierdo fue dejado en el hielo por el equipo de rescate, que no pudo extraerlo. Cooper estaba congelado cerca, con una pierna rota. Ambos habían perecido por traumatismos craneales, según las autopsias. De acuerdo con una teoría, la muerte de Cooper fue el resultado de un accidente en el que se cayó sobre su piolet y se hirió gravemente, antes de desplomarse y morir congelado. Sin embargo, los testimonios contradictorios de los miembros del grupo y una serie de otras evidencias ponen en duda la veracidad de esta versión. En el caso de Johnson, las circunstancias de su muerte son aún más oscuras. No se sabe por qué, ni cómo llegó al glaciar, ni cuánto tiempo sobrevivió allí. Las circunstancias de sus muertes generaron muchas dudas y sospechas. ¿Qué les pasó? ¿Fueron víctimas de un accidente? ¿De una avalancha? ¿De una pelea? ¿De un homicidio? ¿Por qué los otros miembros de la expedición los abandonaron? ¿Qué había en las fotos que tomó? Un juez argentino ordenó una investigación por posible juego sucio, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. La historia se convirtió en una leyenda, en un misterio sin resolver, hasta que, en febrero del 2023, casi 50 años después, el glaciar de los polacos escupió lo que una vez devoró, la cámara de Johnson intacta, con su funda de cuero y su nombre pegado con cinta adhesiva. 2 porteadores que se preparaban para una expedición la encontraron y se le llevaron al campamento. Allí, un guía llamado Ulises Corbalán reconoció el nombre y recordó la historia. Corbalán contactó con The New York Times
que había publicado un artículo sobre la tragedia en 1973 y les ofreció la cámara. El periódico aceptó y envió a un reportero y a un fotógrafo a Argentina para recogerla y revelar el rollo de la película. Las 24 imágenes que contenía la cámara eran impresionantes. Mostraban a Johnson y a sus compañeros en diferentes momentos de la expedición, desde el inicio hasta el último día. Se veían sus rostros, sus sonrisas, sus gestos, sus equipos, sus paisajes. Se veía la vida antes de la muerte. La última foto era un autorretrato de Johnson, con el cielo azul y las nubes detrás. Su expresión era seria, quizás cansada, quizás preocupada. Era la última imagen que captó su cámara y la última que vio el mundo de ella. Sin embargo, ninguna fotografía aclaró las circunstancias de la muerte de los alpinistas. El descubrimiento de esta cámara, en lugar de conducir a una revelación, nos deja con más dudas que respuestas, convirtiéndose así en un misterio más de la historia. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides regalarme un like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en otros misterios de la Tierra.